Con frecuencia se enseña que no se debe observar el sábado como día de reposo por su origen judío. Muchos pastores cristianos presentan este asunto como algo que hacía parte de un pacto entre Dios y ese pueblo y que pertenece al pasado y que como tal no tiene que ver con nosotros en la actualidad. ¿Será eso cierto? ¿Has escuchado la otra versión de este asunto o no te lo permiten? A continuación te explico 3 razones bíblicas por las que el sábado no era solo para los judíos y aún está vigente y debería ser guardado. Quédate hasta el final y no te dé miedo escuchar la verdad. Razón número 1. El sábado existió antes que los judíos. ¿Por qué te digo esto? Según el libro de Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, Dios estableció el sábado desde la creación. Y allí no había judíos. Ellos existieron muchos siglos después. Analiza por favor lo siguiente. Cuando Dios dio la ley escrita al pueblo judío en el Sinaí, dio el por qué. O sea, entregó una explicación de por qué debían acordarse del sábado. Dice Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. También dice, y reposó en el 7º día, por tanto, Jehová bendijo al 7º día y lo santificó. Retomemos todo esto por partes. La procedencia del sábado, según estos versículos, nos permiten pensar que, primero, Dios cita la creación para justificar el origen del sábado en el Sinaí, colocándose inclusive él mismo como ejemplo a seguir. Él lo guardó la primera semana y pide a los humanos que lo hagan así como él lo hizo. Segundo, nota que da por sentada su existencia desde el principio. Dios no se lo inventa ahí en el Sinaí, sino que más bien lo cita o lo trae desde el pasado, o sea, desde el Edén. Su forma de expresarse no es casualidad. Inicia ese mandamiento con la palabra acuérdate, Éxodo 20:8. Como si ya el pueblo tuviera el deber de saberlo de antemano. Uno no se podría acordar de algo que no haya sido previamente informado. Así que queda claro que este mandamiento no empezó en el Sinaí, ni tampoco que apenas ese día fue dado a los judíos. Dios mismo está citando su origen en el Edén e invitó a recordarlo como algo que ya había sido dado a la humanidad allá. Y tercero, Dios mencionó que este día había sido bendecido y santificado por Él desde la creación. O sea, no era un día más o un día cualquiera, era un día especial. ¿Y quién lo declaró especial? Nada más y nada menos que Jehová, quien fue el que lo declaró especial. Él lo declaró santo. Éxodo 20:8 dice, acuérdate para santificarlo. Esto es importante decírtelo porque quizás alguien te ha enseñado que cualquier día se le puede dedicar a Dios y que lo importante es sacar un día para Él. Pero hay un problema con pensar así. Las horas del sábado son santas. No tratar el tiempo del sábado como un día santo y tratarlo como un día cualquiera sería desobediencia a aquel que pidió santificarlo. Porque no es un día cualquiera, es un día apartado, que es el significado de santo. Y Dios espera que la humanidad pueda santificar su día sábado. Razón número 2. Si el matrimonio aún existe, el sábado también debería existir. En la creación, junto al sábado, Dios estableció también el matrimonio. Génesis 1:28 nos dice que ahí Dios bendijo la unión de Adán y Eva y les da la orden de multiplicarse. Esta práctica de casarse se reconoce como vigente y se practica así como en el Edén hasta el día de hoy. Esto es importante que lo analices por un momento porque así como Dios se inventó el matrimonio en la creación, así también en esa misma semana Dios estableció el sábado. Génesis capítulo 2, versículo 3.
hay un poco después de Génesis 1:28. Están juntos. ¿No te parece extraño que de la creación sigamos validando el matrimonio y descartemos el sábado como día de reposo, siendo que ambos fueron creados ahí en el Edén? Si tus líderes te enseñan acerca de la importancia de casarte y de cuidar el matrimonio, pero no te enseñan de la importancia de reposar en sábado, sería bueno que te dieran una razón de peso para hacer esa omisión. Aunque no creo que la encuentren. ¿Por qué aceptan lo uno y desechan lo otro si ambas instituciones comparten el mismo origen de tiempo y lugar? Tanto el matrimonio como el sábado fueron establecidos en la semana de la creación. Y recuerda, en el Edén no había judíos. No entiendo por qué tratan de hacerte creer que el sábado le pertenece a un pueblo exclusivamente. El sábado fue dado a nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando aún no existían razas ni naciones. Ellos eran los representantes de toda la humanidad, ya que todos descenderíamos de ellos posteriormente. Por esa misma razón, el matrimonio es universal y ha estado en todas las culturas a lo largo de la historia, porque se transmitió así a sus descendientes. Nadie se atrevería a decir que el matrimonio es de los judíos. Entonces, ¿por qué si lo hacen con el día de reposo? Si en el Edén los judíos no estaban presentes. Con razón Jesús dijo que el sábado originalmente fue hecho para el hombre. No dice para los judíos, sino para el hombre. O en otras palabras, para la humanidad en general. Si quieres, confirma esto en Marcos 2:27. Por favor, búscalo y verifica que lo que te estoy diciendo está en las Escrituras. Razón número 3. El sábado fue dado con un propósito general que involucra a toda la humanidad. Dios tenía una intención universal al establecer el sábado, en vez de un propósito local para un solo pueblo. El sábado no es un asunto caprichoso y sin importancia, como algunos te lo quieren hacer ver. Dios tenía razones para pedirlo a la humanidad. Mira, Éxodo 20:10 dice: mas el séptimo día es reposo. Lo anterior es muy importante porque nos ayuda a entender la razón de Dios al establecer un día de descanso semanal. Dios desde el principio dejó organizado nuestros calendarios. El sol señalaría los tiempos que corresponden a un año. La luna se encargaría de señalar los meses. Juntos el sol y la luna definirían el día y la noche, o sea, el día de 24 horas. Pero ¿y de dónde sale la semana? ¿No te has preguntado esto en algún momento? Porque no hay ningún astro en el cielo que defina el tiempo de la semana. ¿Por qué la semana tiene 7 días y no tiene 10 días? Bueno, déjame decirte que la semana laboral fue establecida por Dios desde el principio, con su respectivo día de descanso y adoración. Dios organizó la manera de dividir el tiempo desde la creación: años, meses, días y por supuesto semanas también. Y esto es un asunto que le compete a toda la humanidad, no es un asunto judío. Dios dejó establecidos nuestros ritmos de trabajo y descanso diarios, el día y la noche, y los descansos semanales con el sábado, 6 días de trabajo seguidos por uno de descanso. Dios creó la semana desde el Edén. ¿Con qué autoridad alteramos nosotros lo que Él creó? El sábado nos recuerda algo que nos compete a todos: el origen de nuestro planeta, no el origen de un solo pueblo, sino el de todos. Ya dijimos que la Biblia enseña que el sábado fue hecho para el hombre, según Marcos 2:27. La palabra para implica propósito, es decir, un beneficio para nosotros. Lo necesitamos aunque no lo sintamos así. ¿Quién lo dice? Dios. Pero, ¿de qué forma entonces lo necesitamos? Nuestro Creador vio necesario que semanalmente recordáramos nuestro origen, para que nunca olvidáramos nuestra identidad, separando un tiempo para la comunión con Él. Y después, cuando apareció el pecado, esto se hizo aún más necesario. El hecho de detener todas nuestras actividades laborales para sacar un tiempo de adoración a Dios no es menor.
Sacar tiempo de cultivar nuestra vida espiritual a través de la oración, el estudio de la Biblia, la predicación y el servicio a los demás es de gran bendición espiritual para el que lo practica correctamente y sobre todo si se hace en el día que Dios pide. Si Dios hubiera querido que fuera cualquier día, Él lo hubiera dicho. De esa manera el sábado siempre será una bendición para el hombre, cualquiera sea su raza y su época. Ahora bien, después de escuchar todo lo anterior, quizás aún te puede quedar una pregunta. ¿Por qué si Dios quería que el sábado fuera guardado por la humanidad, por qué solo se lo dio a los judíos en el Sinaí? La respuesta es sencilla. Los judíos recibieron el mandamiento porque era en su momento el único pueblo adorador del Dios verdadero, el Dios creador del universo. Todos los demás pueblos en el mundo adoraban a dioses falsos en ese entonces. Fue de esa manera que el sábado se convirtió en una señal típica del pueblo judío, pero no era la intención de Dios que fuera exclusiva. Más bien Dios deseaba que los extranjeros guardaran el sábado también y recibieran sus respectivas bendiciones, según Isaías 56 del 6 al 7. También era el plan de Dios que los judíos pudieran alcanzar al mundo entero con el conocimiento de Dios y se convirtieran así en luz a las naciones, según Isaías 42:6, con el único propósito de sacarlas de la oscuridad de la idolatría. Siempre el sábado ha tenido una razón universal a través del tiempo. No te dejes engañar. ¿Por qué entonces la mayoría de cristianos ignora esto? No te pierdas la siguiente parte de este tema.